Señoras y señores, muy buenas tardes. Cuando desde nuestra asociación hemos puesto en marcha el proyecto Cultura en Libertad, ¿sí? Vale. Cuando desde nuestra asociación hemos puesto en marcha el proyecto Cultura en Libertad, el objetivo no ha sido otro que el de fomentar los valores democráticos a través de la cultura. Para ello hemos propuesto a varias localidades navarras que elijan entre 3 autores que simbolizan la unión entre ética y estética, es decir, que lo que predican en su obra lo ponen en la práctica en su diario vivir, teniendo en cuenta aquel dicho que afirma que no es lo mismo predicar que dar trigo. Los 3 autores que hemos ofrecido, Antonio Machado, Miguel Hernández y Blas de Otero, representan en 3 momentos históricos distintos una apuesta por la democracia, apuesta que a Antonio Machado le llevó al exilio, a Miguel Hernández a morir en la cárcel y a Blas de Otero un exilio interior y a una lucha por la libertad y la justicia en los oscuros años de la dictadura franquista. Hoy vamos a hablar de Antonio Machado. Comenzaré con las palabras de Blas de Otero que decía: Machado es la figura más importante del siglo XX español, uno de los 2 o 3 más importantes de la literatura en castellano. Y no hablo solo por mí. Toda la joven generación española dirá lo mismo, porque en Machado está presente el pueblo y su patria, porque Machado es un poeta de la realidad. Ramón Menéndez Pidal, el filólogo más importante de todos los tiempos, indicó: Machado es el mayor de entre los poetas españoles de nuestro siglo. De su arraigo en la indestructible sustancia popular, de su fidelidad al pueblo, a su sabiduría sedimentada, a su dolor y a su esperanza, procede sin duda esa extraordinaria robustez, esa fuerza de crecimiento y de expansión, esa hondura de humanidad total, que dura contra el tiempo en la poesía de Machado y que da tan sólidas raíces a su estatura de hombre singular y libre, de creador y de contemplador. Un homenaje a Machado resuena así inevitablemente como un homenaje al pueblo español, al pueblo simple y duradero, al trozo de humanidad con que él mismo hubiera deseado fundirse para quedar como uno de aquellos poetas anónimos a los que continuamente apelaba como ejemplo de poesía verdadera. Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas. El propio Antonio resume así sus primeros años de vida. Nací en Sevilla una noche de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre. Mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles, porque a los 8 años pasé a Madrid, a donde mis padres se trasladaron, y me eduqué en la institución libre de enseñanza. A mis maestros les guardo vivo afecto y profunda gratitud. Mi adolescencia y mi juventud son madrileños. He viajado algo por Francia y por España. En 1907 obtuve cátedra de lengua francesa, que profesé durante 5 años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. En un poema titulado Retrato, nos va a hablar de cómo fue su vida. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Su estancia en Castilla y el amor. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Su manera de ser. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Su estilo. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente,
entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Su modo de vivir. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y de una manera profética, sus últimos días y su muerte. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. En 1883, cuando Antonio Machado tiene 8 años, su familia se traslada a Madrid, donde el abuelo ha sido nombrado catedrático de Historia Natural en la Universidad Central. Antonio y su hermano Manuel ingresan como alumnos en la Institución Libre de Enseñanza y posteriormente en 2 institutos de Madrid, el Instituto de San Isidro y el Instituto Cardenal Cisneros. Cuando Machado escriba Juan de Mairena, hablará así de sus maestros. Vosotros debéis amar y respetar a vuestros maestros, a cuantos de buena fe se interesan por vuestra formación espiritual. Pero para juzgar si su labor fue más o menos acertada, debéis esperar mucho tiempo, acaso toda la vida, y dejar que el juicio lo formulen vuestros descendientes. Yo os confieso que he sido ingrato alguna vez, y harto me pesa, con mis maestros, por no tener presente que en este nuestro mundo interior hay algo de ruleta en movimiento, indiferente a las posturas del paño, y que mientras gira la rueda y rueda la bola que nuestros maestros lanzaron en ella un poco al azar, nada sabemos de pérdida o de ganancia, de éxito o de fracaso. En Madrid se inicia en el mundo cultural y en 1899 realiza su primer viaje a París para trabajar de traductor en una editorial. Vuelve a Madrid, donde publica sus primeros poemas, y regresa de nuevo a la capital francesa, donde conocerá al poeta nicaragüense Rubén Darío, que es el líder del movimiento modernista. Machado le dedicará 2 poemas, uno de ellos en el apogeo del modernismo. Este noble poeta, que ha escuchado los ecos de la tarde y los violines del otoño en Verlaine, y que ha cortado las rosas de Ronsard en los jardines de Francia, hoy, peregrino de un ultramar de sol, nos trae el oro de su verbo divino. Salterios del loor vibran en coro. La nave bien guarnida, con fuerte casco y acerada proa, de viento y luz la blanca vela henchida surca, pronta a arribar la mar sonora. Y yo le grito salve a la bandera flamígera que tiene esta hermosa galera, que de una nueva España a España viene. Y el segundo que le dedica es cuando Rubén Darío fallece. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fue este Darío la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno, y con las nuevas rosas triunfantes volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán, que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos, españoles, en un severo mármol, su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse, si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene, si no es el mismo Pan. Fruto del movimiento modernista es su primer libro, Soledades, del que Antonio Machado dirá: las composiciones de este primer libro,
publicado en enero de 1903, fueron escritas entre 1899 y 1902. Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de prosas profanas, al maestro incomparable de la forma y la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí, y reparad en que no me jacto de éxito sino de propósitos, seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu. Lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento. No fue mi libro la realización sistemática de este propósito, pero tal era mi estética de entonces. Machado prepara oposiciones y obtiene la cátedra de francés del Instituto de Soria. Años antes de llegar Machado a Soria, se había producido el denominado desastre del 98. España va a perder sus últimas posesiones coloniales, que eran Cuba y Filipinas. Esto va a producir un movimiento intelectual que propugne una reivindicación de Castilla y de lo castellano. Esto es lo que va a significar la obra de Machado, titulada Campos de Castilla, una reivindicación del paisaje castellano. Volvemos a citar a Blas de Otero. El paisaje de Castilla, en su estilo, es uno de los más impresionantes del mundo. Esos ocres, esos amarillos, esos pardos, esos cielos azules infinitos, no se pueden mejorar. Acongojan el alma, la engrandecen, la atan a un deseo de mística ascensión. Viendo los campos yermos de Castilla, se explica uno a Quevedo, a Antonio Machado, tan distintos, pero tan grandes en comunidad espiritual, en anhelos de perfección. Machado se va a enamorar del paisaje castellano y ese amor se va a traslucir en sus poemas. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río, que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor, que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas. Álamos que seréis mañana, liras del viento perfumado en primavera. Álamos del amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Oh sí, conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Sobre su estancia en Soria dirá: 5 años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada. Allí me casé, allí perdí a mi esposa a quien adoraba. Orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Tal va a ser su relación con Soria, que será nombrado hijo predilecto de la ciudad y pronunciará este discurso del que voy a leerles un par de párrafos. Hay hombres de otras tierras que cruzaron los páramos de Soria, no han podido olvidarla. Soria es acaso lo más espiritual de esa espiritual Castilla, espíritu a su vez de España entera.
Nada hay en ella que asombre o que brille y truene. Todo es sencillo y modesto, llano, contra el espíritu redundante y barroco, que solo aspira a exhibición y afecto. Buen antídoto es Soria, maestra de castellanía, que siempre nos invita a ser lo que somos y nada más. ¿No es esto bastante? Hay un breve aforismo castellano. Yo lo oí en Soria por primera vez, que dice así: nadie es más que nadie. Cuando recuerdo las tierras de Soria, olvido algunas veces a Numancia, pesadilla de Roma, y a mi Cid Campeador, que las cruzó en su destierro, y al glorioso juglar de la sublime gesta, que bien pudo nacer en ellas. Pero nunca olvido al viejo pastor, de cuyos labios oí ese magnífico proverbio, donde a mi juicio se condensa toda el alma de Castilla, su gran orgullo y su gran humildad, su experiencia de siglos y el sentido imperial de su pobreza. Esa magnífica frase que yo me complazco en traducir así: por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Soria es una escuela admirable de humanismo, de democracia y de dignidad. Estos son un par de poemas más de Campos de Castilla. Es la tierra de Soria árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. La tierra no revive, el campo sueña. Al empezar abril, está nevada a la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca, y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón, tristeza, tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan. Conmigo vais. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas. En una entrevista, Machado hablará así de su experiencia soriana. Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso me impresionan profundamente y dejan huella en mi espíritu. Allá en 1907 fui destinado como catedrático a Soria. Soria es lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, que tanto papel juega en nuestra historia. Allí, entre San Esteban de Gormaz y Medinaceli, se produjo el monumento literario del poema del Cid. Por si yo fuera poco, guardo de allí recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que adoré con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí aquel ambiente con toda intensidad. Subí al Urbión, al nacimiento del Duero. Hice excursiones a Salas, escenario de la trágica leyenda de los infantes, y allí nació el poema de Álvar González. En este poema se nos habla de la muerte violenta que unos hijos causan a su padre. Hasta la Laguna Negra, bajo las fuentes del Duero, llevan al muerto, dejando detrás un rastro sangriento. Y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Machado no solo se enamoró del paisaje soriano, sino que además conoció, como hemos dicho, a la que sería su esposa. Si la felicidad es algo posible y real, lo que a veces pienso, yo la identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer. El 30 de julio de 1909 se casará con Leonor Izquierdo, hija de los dueños de la pensión donde se alojaba. Pero en un viaje que ambos realizan a París, Leonor sufre los primeros síntomas de su enfermedad. Machado, al ver el milagro que la primavera ha producido en un árbol moribundo, pide a Dios que produzca otro milagro y que su esposa sane.
Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario, en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje, por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Pero Leonor fallece el 1 de agosto de 1912, cuando solo contaba 18 años de edad. El dolor que Machado siente quedará plasmado en sus poemas. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto, era un hilo entre los dos. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Allá, en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando, en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. ¿Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas? Vive esperanza, ¿quién sabe lo que se traga a la tierra? Adiós, campos de Soria, donde las rocas sueñan, cerros del alto llano y montes de ceniza y de violeta. Adiós, ya con vosotros quedó la flor más dulce de la tierra. Ya no puedo cantaros, ya no os canta mi corazón, o reza. El recuerdo de Leonor va a permanecer siempre vivo en Antonio Machado. Desde Baeza escribirá en una carta: la muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte cruelmente. Yo tenía adoración por ella, pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera preferido 1000 veces morirme a verla morir. Hubiera dado 1000 vidas por la suya. No creo que haya nada extraordinario en este sentimiento mío. Algo inmortal hay en nosotros que quisiera morir con lo que muere. Tal vez por eso viniera Dios al mundo. Pensando en esto me consuelo algo. Tengo a veces esperanza. Una fe negativa es también absurda.
Sin embargo, el golpe fue terrible y no creo haberme repuesto. Mientras luché a su lado contra lo irremediable, me sostenía mi conciencia de sufrir mucho más que ella, pues ella al fin no pensó nunca en morirse y su enfermedad no era dolorosa. En fin, hoy vive en mí más que nunca y algunas veces creo firmemente que la he de recobrar. De Baeza irá a Segovia. Allí aumentará su compromiso político. Sobre su compromiso debemos indicar que en Machado se unen la ética y la estética, es decir, el comportamiento personal y la creación literaria. A esto se va a referir en diversos momentos de su vida. En una carta indicará: no soy partidario del aristocratismo de la cultura, en el sentido de hacer de esta un privilegio de casta. La cultura debe ser para todos, debe llegar a todos, pero antes de propagarla, será preciso hacerla. No pretendamos que el vaso rebose antes de llenarse. La pedagogía de regadera quiebra indefectiblemente cuando la regadera está vacía. Sobre todo, no olvidemos que la cultura es intensidad, concentración, labor heroica y callada, pudor, recogimiento antes, muy antes, que extensión y propaganda. En una carta a un escritor dirá lo siguiente: me tiene usted al lado de la España joven y sana, de todo corazón al lado del pueblo, de todo corazón también, enfrente de esas fuerzas negras y tan negras a que usted alude en su carta. En España lo mejor es el pueblo. Por eso, la heroica y abnegada defensa de Madrid que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. El amor al pueblo es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud. Y en Juan de Mairena escribirá: la política, señores, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino en último término el desdeño de la política mala, que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y, naturalmente, contra vosotros. Solo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta, en el peor caso con máscara política, sin disfraz de otra cosa, por ejemplo, de literatura, de filosofía, de religión, porque de otro modo contribuiréis a degradar actividades tan excelentes, por lo menos, como la política, y a enturbiar la política de tal suerte que ya no podamos nunca entendernos. En su poesía denunciará el inmovilismo de este hombre del casino provinciano que vio a Caranscha recibir un día. Tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Genuino representante de la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta. Esa España vieja y tahúr, zaragatera y triste, esa España que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. E indicará la presencia de otra España que nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea, con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Entre esas dos Españas situará Machado al español. Hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Por eso Machado se va a unir a la agrupación al servicio de la República, movimiento del que tomarán parte los principales intelectuales de aquella época: José Ortega, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Miguel de Unamuno. El 14 de febrero del 31
preside un mitin de la campaña republicana en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Justo 2 meses después, el 14 de abril, se proclama la República y el propio Machado iza la bandera en el balcón del ayuntamiento. Nuestro poeta recordará así aquel momento. Era un hermoso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, llegaba al fin la segunda y gloriosa República Española. Venía del brazo de la primavera la canción infantil que yo oí cantar, o soñé que se cantaba en aquellas horas, lo decía de este modo. La primavera ha venido del brazo de un capitán. Cantad, niñas, en coro, viva Fermín Galán. Florecía la sangre de los héroes de Jaca, enterrados bajo las nieves del invierno, y el nombre abrileño del capitán muerto era evocado por la canción infantil como un fantasma de primavera. La primavera ha venido y don Alfonso se va. Muchos duques lo acompañan hasta cerca de la mar. Las cigüeñas de las torres quisieran verlo embarcar. Fue un día profundamente alegre. Muchos que éramos viejos no recordábamos otro más alegre. Un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños. Mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el ayuntamiento la bandera tricolor. Se cantó la marsellesa, sonaron los compases del himno de Riego. La internacional no había sonado todavía. Era muy legítimo nuestro regocijo. La República había venido por sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Todo un régimen caía sin sangre para asombro del mundo. La República salía de las urnas acabada y perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter. 6 años más tarde, el 14 de abril del 37, Antonio Machado vuelve a recordar aquel momento y hace balance de los años en que España fue republicana. Desde aquel día han transcurrido 6 años repletos de realidades que pudieran estar en la memoria de todos. Sobre esos 6 años escribirán los historiadores del porvenir muchos miles de páginas, algunas de las cuales acaso merecerán leerse. Entretanto, yo lo resumiría con unas pocas palabras. Unos cuantos hombres honrados que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo. Contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho, ni desertaron de ninguno de sus deberes. Pero la traición fracasó dentro de casa, porque el pueblo, despierto y vigilante, lo había advertido. Y surgió la República actual, la más gloriosa de las tres. Digámoslo y valientemente, porque dentro de 20 años lo dirán a coro los niños de las escuelas. Surgió la Tercera República Española, con el triunfo en las urnas del Frente Popular. Volvían los mismos hombres del 31, obedientes al pueblo, cuya voluntad legítimamente representaban. Y otra vez traían un mandato del pueblo, que no era precisamente la revolución social, pero sí el deber ineludible de no retroceder ante ningún esfuerzo, ante ningún sacrificio, si la reacción vencida intentaba nuevas y desesperadas traiciones. Y surgió la rebelión de los militares, la traición madura y definitiva que se había gestado durante años enteros. Fue uno de los hechos más cobardes que registra nuestra historia. Los militares rebeldes volvieron contra el pueblo todas las armas que el pueblo había puesto en sus manos para defender a la nación. Como no tenían brazos voluntarios para empuñarlas, los compraron al hambre africana. Pagaron con oro, que tampoco era suyo, todo un ejército de mercenarios,
Y como esto no era todavía bastante para triunfar ante un pueblo casi inerme, pero heroico y abnegado, abrieron nuestros puertos y nuestras fronteras a los anhelos imperialistas de dos grandes potencias europeas. ¿A qué seguir? Vendieron a España, pero la fortaleza de la Tercera República sigue en pie. Hoy la defiende el pueblo contra los traidores de dentro y los invasores de fuera, porque la República, que empezó siendo una noble experiencia española, es hoy España misma. Y es el nombre de España, sin adjetivos, el que debemos destacar este 14 de abril de 1937. El gobierno republicano dispone la evacuación de los intelectuales a Valencia. León Felipe y Rafael Alberti le convencen para que él y su familia partan a dicha ciudad. Hacía un año casi que Machado, el 11 de diciembre de 1936, recitó en la Plaza Castelar de esa ciudad la poesía que escribió con motivo del asesinato de Federico García Lorca. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labraz amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Antonio Machado llega a Valencia el 26 de noviembre y se instala en la Casa de la Cultura. Pocos días después se trasladan a Villamparo, en Rocafort, localidad cercana a Valencia. En noviembre de ese año firma la resolución del Secretariado de la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Participa en la Conferencia Nacional de Juventudes Socialistas, en cuya sesión de clausura pronunciará un discurso. En julio interviene en el segundo Congreso Internacional de Escritores, organizado para demostrar la solidaridad de los intelectuales de todo el mundo con la causa de la República. Machado pronuncia el discurso de clausura, titulado Sobre la defensa y la difusión de la cultura. En dicho discurso se habla de la apuesta inequívoca que la República hace a favor de la cultura. Ante el avance de las tropas franquistas, en marzo de 1938 se traslada a Barcelona. Allí vivirá hasta que parta al exilio, esta es la casa donde vivió en Barcelona. Allí vivirá hasta que parta hacia su exilio en enero de 1939. En la tarde del 28 de enero llega a la localidad francesa de Collioure, donde fallecerá el 22 de febrero. Estas son imágenes del hotelito donde vivió, su féretro, la conducción del cadáver al cementerio. Allí parecen resonar estos versos proféticos. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Antes de terminar, permítanme que les diga unas palabras sobre el proyecto Libro Solidario de la Asociación Literatura y Sociedad.
Cuando ustedes han oído hablar de la República Dominicana, se imaginan grandes hoteles, playas, pero allí no es turismo todo lo que reluce. El 75% de los habitantes del país viven en condiciones de pobreza, más del 62% no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos. Lo único que se incrementa en ese país es la delincuencia, la corrupción, la impunidad y el poder del narcotráfico. La mortalidad infantil es del 38 por mil, mientras que en España es del 3 por mil. La desnutrición alcanza el 60% de la población. El analfabetismo al 35%. Entonces editamos libros, publicamos una serie de libros y los beneficios de la venta de los libros van destinados a un proyecto educativo en la ciudad dominicana de La Vega. He traído esta tarde 3, he puesto solo 2 en la imagen. Uno es La flecha que me asignó Cupido, el libro que he escrito sobre Antonio Machado. El otro se titula 4 escritoras, 4 miradas de mujer, en el que hablo de Rosalía de Castro, Carolina Coronado, Corín Tellado y Ernestina Champurcín. Y luego un libro que he escrito sobre Blas de Otero, que titulo El Madrid de Blas de Otero. Si alguien desea adquirir alguno y colaborar en la labor social que llevamos, pues por 10 euros puede adquirir cada ejemplar. Muchas gracias y muy buenas tardes.